espacios como este parque, por ejemplo, y una red que incluye el jardín botánico que no tiene ese problema, pero sí otras zonas, es importantísimo conservar la biodiversidad urbana y para ese tipo de cosas. Y otro punto que me parece clave, yo no sé si todavía sucede así, y nos dirá el compañero de parques, pues gran parte del municipio de Fome, que por ejemplo es Parque Nacional Chingaza, está dedicado a producir agua para Bogotá, pero los habitantes de Fome que no tienen agua potable. De su territorio está. Entonces, esas son esas incoherencias que no son, y hay que hacer un proceso de educación y de responsabilidad que comience desde la escuela misma. Yo me acuerdo también muy recién llegado, antes de una COP, hubo un evento en el Jardín Botánico y era una especie donde se iba haciendo con niñas y niñas un recorrido, y había uno que se llamaba un sitio donde llegaban y ustedes le pusimos de nombre "Gracias por tenerme en cuenta". Entonces, que desde la infancia misma los niños sepan a qué cuenta pertenecemos, lo que sueltan en el baño a dónde va a dar, qué es lo que estamos haciendo. Es decir, la responsabilidad, por ejemplo, de Bogotá en la contaminación del Magdalena es enorme. Y el Caribe. Del Caribe, claro, es decir, la manera como se abre el abanico de contaminación en la desembocadura del Magdalena, y eso gran parte viene de Bogotá. Entonces tiene que ser un proceso que comience desde la infancia misma, y espacios como este jardín, como este parque, como este parque Chicó, como el jardín botánico, todos son puntos para hacer ese tipo de cosas, pero sobre todo, repito, esa coherencia interna que es absolutamente fundamental. Gracias, Gustavo. Perdón un momentico, Sí. antes de seguir, yo quisiera hacer un tema metodológico en relación con el tiempo que tenemos, son 11:05, la riqueza de esta discusión y la importancia política de la discusión, en un contexto en que estamos, en que lo que pueda salir de aquí sirva como un insumo para la política de Estado, para el próximo gobierno. Yo creo que nosotros aquí tenemos esa responsabilidad de que la Sociedad de Mejoras de Ornato, esta mesa técnica, podamos juntarnos para hacer una propuesta de conectividad, y como decías tú, en una forma de ley. Tenemos que tener unos aliados estratégicos en el Congreso, porque lo que estamos planteando es un tema de país que sale de la ciudadanía. Entonces yo quisiera que viéramos esta mesa técnica en su dimensión política, en la coyuntura actual que estamos viviendo en el país, y eso nos da un cronograma. Quiero decir, el tema de tiempos. No podemos prolongar estas discusiones cuando toque hacer insumos, por ejemplo, para el Plan Nacional de Desarrollo, que podemos pasar estas propuestas al Consejo Nacional de Planeación. Yo fui consejera nacional de planeación por el sector ambiental, mi colega Joaquín Caraballo es el actual consejero nacional de planeación, y creo que hay unos mecanismos para hacer llegar esto que salga de aquí como conclusiones y recomendaciones de la ciudadanía a una política de Estado. En ese sentido quiero dejar esto en esta dimensión. Yo quiero aprovechar la presencia acá de los amigos de Gaia Amazonas con MapBios para saber qué visión tienen ustedes acerca del problema de la no conectividad entre la cordillera, la parte amazónica, y el problema de la continuidad genética y la continuidad hidrológica. ¿Cómo abordan, cómo ven ustedes ese problema de Gaia? Bueno, es una pregunta bastante interesante, porque esta misma pregunta no la planteamos a nivel regional, no solo desde Colombia. Gaia tiene la ventaja de que tiene varios aliados regionales, entre ellos está la RAIS, que es la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, y ANA, que es la Alianza Noramazónica. Perdón, ¿estás hablando de la región? ¿De la región? Claro que sí. William, ¿te puedo pedir un favor? Bueno, entonces nosotros, a partir de esa pregunta, si quieres desde el título, nosotros a partir de esta pregunta realizamos un proyecto entre estas tres redes, Gaia siendo parte de ANA, de la RAIS y de MapBiomas para Colombia. Entonces se hizo un ejercicio de cambios en la conectividad de la ecología de la Panamazonía. Estos análisis se hicieron desde 1985 hasta el 2022. Ahora sí, siguiente por favor, William. Entonces, con datos de MapBiomas pudimos identificar que hubo un cambio de la cobertura hacia un uso antrópico.
es decir, la cobertura natural se cambió para algún tipo de uso. Aproximadamente fue el 16% entre 1985 y hasta el 2023. Siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos a saltarnos un poquito más, haciéndole honor al tiempo. Siguiente, por favor. Siguiente. 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 Listo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nuestra área de estudio es un área que denominamos área RAIS. Esta corresponde a la cuenca hidrográfica de la Amazonía, con unas pequeñas áreas adicionales que corresponden a límites biogeográficos, políticos, administrativos y límites hidrológicos. Entonces, en función de esos, denominamos el área RAIS, que vuelvo y repito, es un poquito más grande que la cuenca amazónica. Siguiente, William. Siguiente. Esto es un poquito más técnico porque esta presentación se realizó para el Congreso de Ecología. Siguiente, por favor. No. Bueno, estos son unos, haciendo un poco de cuñas de nuestros productos de MapBiomas. Nosotros tenemos MapBiomas coberturas, que nos permitió hacer este tipo de análisis. MapBiomas agua. Tenemos datos mensuales del comportamiento del agua a nivel nacional. Tenemos, como bien lo mencionó mi compañero en la presentación, MapBiomas alertas, que básicamente es validar alertas de deforestación emitidas por diferentes entidades y organismos con imágenes de altísima resolución, y próximamente vamos a lanzar un producto que es MapBiomas fuego, que es identificar las cicatrices o las áreas quemadas a partir de una serie multitemporal dentro de todo el país. Siguiente, William, por favor. Entonces, bueno, esto es parte de la metodología. Siguiente es como más de metodología de un modelado de circuitos omnidireccional. Lo que busca es que va a evaluar tanto una conectividad estructural como una conectividad funcional. Siguiente. Entonces, estos son unos modelos que pues no quisiera entrar ahorita en detalles, pero en esta sí la podemos ampliar un poquito, William, te lo agradezco. O poner full presentación es factible. Sí. Bueno, ahí se nos corrió un poquito la imagen, pero bueno, aquí ¿qué podemos ver? Este es el resultado que tuvimos a nivel regional. En café o negrito podemos observar la pérdida completa de la conectividad. En blanco podemos observar la degradación de la conectividad, y lo verde es lo que alcanza a estar como medio intacto. Esto, si podemos ver las barras, el gráfico de barras que hay al lado. Eso. Ahí podemos observar cómo ha sido el cambio de la cobertura desde 1985 hasta el 2022. Esto que podemos ver es el porcentaje perdido, y como tal el área en millones de hectáreas, es decir, 192.000 millones de hectáreas fueron los que se alcanzaron a perder en la región amazónica. ¿Ciento qué? 192 millones de hectáreas, perdón. 192 millones de hectáreas. Entonces, estos son unos análisis bastante interesantes que nosotros hicimos. ¿Solo Colombia? Solo Colombia, esa es una muy buena pregunta y la respuesta está en la siguiente diapositiva, por favor. Gracias, Luis. Entonces, para Colombia tenemos unos datos bastante interesantes. Aquí también hay una pérdida significativa en toda esta serie temporal que nosotros evaluamos, desde el 1985 hasta el 2022. Podemos observar en la parte superior derecha específicamente los parques nacionales que había mencionado William hace un momento. Podemos observar el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos hacia el sector, ¿cómo es? La parte, en el gráfico que hay en la parte superior derecha, ¿verdad? Ahí nos podemos ubicar que está el Parque de la Cordillera de los Picachos. Luego en la mitad está el Parque Tinigua y luego está la Serranía de la Macarena. Eso es bastante interesante cómo estos parques han venido perdiendo su conectividad a lo largo de toda esta serie histórica que nosotros evaluamos. Entonces, como vemos que lo que está en verde, que es lo ideal
en términos de conectividad se está perdiendo y ha quedado fragmentado a una degradación en esta conectividad, especialmente en estos 3 parques. De pronto, ¿Aquí hay alguna pregunta? Porque Sí. tenemos, por favor. Gracias. De golpe es una pregunta técnica, pero como Claro. el tema me interesa. El tema de extracción de información, pues para nutrir estos datos que nos comentas, como biomas, usas hoy en día técnicas de segmentación de imágenes o de machine learning y con datos Lanza o Sentinel, es como un poquito para, claro. porque pues igual dentro del parque, uno sabe que la evolución de estas técnicas arrancaron desde pues, técnicas de interpretación visual hasta técnicas de clasificación supervisada, pero hoy en día estamos con el boom de los bancos de datos. Hoy en día, en una época, la dificultad era el dato. Tener una imagen de satélite hace 40 años, me dirán, era, uno con orgullo mostraba una combinación de bandas de una imagen Lanza. Hoy en día son teras de datos y el desafío es cómo aprovechar esos datos, que esto es un ejemplo, yo veo y los felicito, está muy interesante. Pero entonces quisiera un poquito indagar sobre cómo está hoy la foto. Nosotros desde MapBiomas utilizamos insumos Landsat, es decir, imágenes Landsat de 30×30. Para la clasificación utilizamos Random Forest. Todo okay. No es manual, todo es Machine Learning. Todavía lo de redes neuronales no han entrado ahí. Utilizamos redes neuronales para otros proyectos. Okay. Por ejemplo, para la identificación de cicatrices de quema utilizamos ya redes neuronales convolucionales. Pero al momento solo Random Forest para esta clasificación de coordenadas. ¿Y bosque no bosque o usan estructura de leyenda de golpe más desagregada? Sí, al principio nosotros tenemos dos clases, la clase 1, clase 2. Básicamente es como cobertura natural, coberturas antrópicas, agua y otros tipos de coberturas, y esas se van segregando. Igual todo lo pueden encontrar en la plataforma, estos datos son totalmente gratis, abiertos a cualquier público para diferentes tipos de análisis, bien sea gubernamentales, sociedad civil, investigadores, incluso algunas empresas que quieran hacer este tipo de análisis, todos esos datos ¿Cuál es están el nombre de la plataforma? MapBiomas Colombia. Quería Ahí pueden encontrar estos datos. el nombre de la plataforma otra vez para... Claro que sí. MapBiomas. MapBiomas Colombia. MapBiomas Colombia. Tenemos un panorama muy interesante, pero también muy desalentador, ¿no? Hablábamos con Michael, el director del Parque de Jardín Botánico de Macarena, ¿no? Y es muy desalentador sobrevolar cualquiera de nuestros parques, sobre todo en la dirección Macarena-Chiribiquete, y obviamente Tinigua. Yo creo que el llamado, aprovechando también desde el Inderena, desde la memoria que hay allí, es que vamos a perder 9 parques nacionales del planeta. Estamos en riesgo a esta velocidad de desaparecer esto, y eso tiene que ser un mensaje muy global, muy importante. ¿Cómo desaparecen parques nacionales del planeta a causa de estos fenómenos? Y no seríamos capaces de contarle al planeta lo que está sucediendo. Y yo creo que esto podría ser un tema de pensarnos para llamar a otros y seguir construyendo, porque seguramente, como nos muestra MapBiomas, como nos muestran todos los colegas que estamos aquí, hay una preocupación frente a este tema, pero ahora ¿cómo hacemos a través de estos espacios, que es esta mesa de la corresponsabilidad, en definir unas temáticas, por lo menos 3 que salgan de esta mesa, que nos permitan avanzar frente a una incidencia un poco más clara de lo que está? Ahora gozamos de información espacial, de datos, sabemos mucho de las dinámicas que antes no tendríamos la capacidad de hacer, tenemos las herramientas, y esto está avanzando a una velocidad extremadamente devastadora. Hablaba con el jefe de Chingaza también y decía que es posible que la deforestación, nosotros habíamos hecho una proyección lineal en el dato de si perdíamos 100.000 hectáreas al año, quedan 900.000 hectáreas que conectan desde Picachos hasta Chiribiquete. O sea, en 9 años, sin ser muy experto, lo vamos a desaparecer. Pero lo que está demostrando, y lo que hablábamos con los jefes de parques, es que la deforestación va mucho más rápido, y lo que podría pasar es que perdiéramos estos parques del planeta en mucho menos que 9 años.
Y aquí hay algo interesante también, y es, nosotros desde Último Bosque hemos pensado en elevar este llamado por dos cosas, y es posible que nosotros seamos una generación que veamos perder estos parques. Y quizás hagamos el ejercicio bien, y si hacemos el ejercicio bien, es que vamos a garantizar los mecanismos para que estos bosques vuelvan. Si fuéramos demasiado exitosos, lograríamos frenar la deforestación, pero la realidad de los territorios es que los vamos a perder. Y entonces, ¿cómo vamos a generar los mecanismos hoy para que las generaciones de jóvenes que están allá, que son más sensibles a estos temas, pero que lamentablemente no tienen la capacidad de tomar decisiones sobre el territorio, puedan en alguna medida hacerlo? Es posible que perdamos estos bosques en menos de 9 años, pero tendríamos la tarea de hacer que vuelvan en los próximos 30. Adelante, Gil. Gracias. Y que Margarita ahorita te invitaba al tema de lo político también, ¿no? Entonces yo quiero tocar dos puntos, y como diría Antonio Caballero, no es por aguar la fiesta, pero primero hay un enfoque de parques que es el de paz con naturaleza. La paz con naturaleza, que inclusive se viene soportando en un estudio de la Universidad Externada de la Facultad de Derecho, de desarrollar este tema, y es un enfoque de gestión ambiental y de reconciliación, y lo leo para no cometer imprecisiones, que busca detener la degradación ecológica y el conflicto armado en áreas protegidas, promoviendo la restauración biocultural y el buen vivir a través de la participación comunitaria y el diálogo de saberes. Eso tiene que ver con lo de parques con la gente. Eso. Y lo otro es que, si bien a veces suele verse un panorama catastrófico, uno en geología le enseñan a ver las cosas por escalas. Entonces, esta es una escala importante, pero hay otras escalas que son las de la acción sobre el territorio, y yo he venido también trabajando un componente que es el tema de registro de reservas naturales de la sociedad civil, que a la larga es donde está la acción concreta en el territorio de la conservación, y son lo que hoy en día denominan stepping stones, o sea, son como noditos que se van articulando, porque muchas veces si miramos un panorama, casi que el mensaje es no hagamos nada, que esto ya acabó, y esto es tierra arrasada, y resulta que en la Orinoquía ha venido aumentando la cantidad de predios motivados a una parte o el todo del predio dejarlo como un área de conservación. Yo he hecho parte de ese ejercicio, y sobre todo que es muy interesante porque hay gente realmente comprometida, porque es una decisión que es de una iniciativa que la gente toma esa decisión, entonces están convencidos de hacer ese ejercicio. Entonces son 229.000 hectáreas para la Orinoquía, que están conectando sectores, áreas, y que si uno mira son 229.000 hectáreas para la Orinoquía, que es básicamente los departamentos de Arauca, Bichada, Casanare y Meta. Y lo veo yo desde lo concreto en Santander también, como la red de reservas. Conciencia en el campesinado que ocupa esos espacios que en un comienzo lo querían para la ganadería. Yo he visto algunas videos donde los campesinos toman conciencia de lo importante que es el bosque, que ya no vienen con la idea de destruir completamente el bosque, sino mantener ciertas zonas. Eso me parece un muy buen punto para conservar mejor esos bosques amazónicos. Pero no sé, al final no terminamos. Yo creo que esto suscita una serie de comentarios porque nos mueve a todos el piso. Antes de darte la palabra, Gustavo, yo quisiera volver a algo que propuso al comienzo William, que es el tema de la estrategia de comunicaciones. Yo creo que de aquí, de este know-how, de esta canasta de saberes en que estamos analizando el problema y viendo posibles soluciones, sería muy interesante que uno de los resultados de esta mesa técnica fuera diseñar una estrategia de comunicación que permita llegar, por ejemplo, a tomadores de decisión, pero también tú mencionaste a los niños. ¿Qué mundo le estamos entregando a las generaciones nuevas, futuras? Y ellos tienen que saber que esto está pasando y que ellos tienen también un papel que jugar. En ese sentido, a mí me parece muy interesante que pensáramos en articular un conjunto de comunicadores que conocen el tema, por ejemplo, con parques,
con Secretaría de Ambiente, con Gaia, con Sociedad de Mejoras de Ornato, para que, Eric, para que tuviéramos una salida educativa de esta mesa, un mensaje además concertado, que no es un mensaje fácil. Yo estoy de acuerdo contigo con lo que acabas de decir. El mensaje alarmista asusta, es una realidad, pero tenemos que saber cómo presentarlo para invitar a la acción. Y que hay ahorita muchas iniciativas locales que ya están tomando conciencia. Lo sé yo desde el punto de vista de Fundación Natura, Resnatur, todas las reservas de la sociedad civil. Es verdad que hay una cantidad de gente que está consciente del problema. Entonces yo invito a que en el acta de esta reunión quede un tema, que es la estrategia de comunicación que debe utilizar esta mesa técnica para ir abriendo trocha en la ciudadanía. Sí, yo creo que tocas un tema... Perdón, una cosita solamente para puntualizar allí. Yo creo que eso se deriva finalmente del cronograma y las preguntas que estimemos posibles que vamos a resolver sobre en la mesa. Porque pues como bien nos mostraba William al principio, por ejemplo, ya han habido otras reuniones, esta sería la segunda mesa técnica, y en la anterior mesa estaban otras instituciones, otros actores pues, que son muy relevantes para la conversación. Entonces finalmente, uniendo ese trabajo que se venía haciendo, pudiendo hacer, digamos, una serie de reuniones periódicas, pues que habrá que estimar con los integrantes de la mesa, y estableciendo ese cronograma de actividades, es que podemos a partir de allí salir a comunicar o finalmente a diseñar esa estrategia de comunicación. Porque hasta ahora pues la concientización es parte, digamos, de la primera fase, y en eso pues todas las instituciones aquí presentes pues podríamos colaborar desde el actuar de cada una, pero como mesa debe ir integrado claramente las acciones que esta mesa empieza. Sí, uno de los objetivos es la corresponsabilidad, ¿no? Y estamos pensando en cómo construir a partir de estos diálogos la corresponsabilidad, y uno de ellos era entender como los diferentes plazos que tendríamos para actuar, ¿no? Pensábamos de la construcción de políticas, de la construcción de acciones a través de temas normativos, o ver cómo hacer pilotajes para que mecanismos de financiación puedan garantizar un flujo hacia la Amazonía para generar la promoción de algunos programas. Y también tocábamos un poco con Margarita el tema de la comunicación, como ir acotando en acciones que podrían ser más en el corto plazo y que puedan ir construyendo esos mecanismos de protección hacia allí. Obviamente en la primera mesa técnica se empiezan a sumar los actores, pero como pasa todo esto, es un ejercicio de resistencia, ¿sí? De convocar y de seguir insistiendo y insistiendo para poder construir cosas en grupo y en colectividad. Los espacios es de articulación, y lo que vemos en este lugar es el esfuerzo de muchos por tratar de encontrar un mecanismo conjunto para enviar un mensaje y generar una serie de medidas. Es así que, por ejemplo, en el tema de lo que decía Margarita de los niños en la comunicación, nosotros pensábamos y siempre decimos que los niños son el futuro, pero nadie le ha dicho a los niños cómo ser el futuro. A todos nos dijeron que ustedes es la generación del futuro, pero hoy en día que vemos que la conectividad amazónica se pierde y que todos estos puntos que están aquí obedecen a todos esos fenómenos que están haciendo aquí, pero realmente es un tema cultural. Los puntos rojos obedecen a los sueños de los colombianos, ya sean legales o ilegales, ¿sí? Y cómo desde un tema cultural, donde se ha generado una cultura colombiana a partir de la colonización de los territorios de una forma natural, ¿sí? En un momento de la historia colombiana estaba completamente justificado, a partir de unos mecanismos que se instauraron en nuestra cultura y que hoy como sociedad tenemos que decirle a nuestros hijos cómo ser el futuro. Y allí yo creo que es importante en muchos retos. Por ejemplo, nosotros aquí en el Tinigua, en la FUGI, hicimos un ejercicio que era cómo hacer para que los niños reclamaran la herencia de sus papás. Porque entender que las personas tienen una proyección frente a esta lógica de la colonización de 50 años más hacia adelante. Y los niños que son sensibles para tomar decisiones
que además los niños obedecen a las personas que están por debajo de los 50 años de edad, ¿sí? van a lograr tomar decisiones 30 o 40 años después. ¿Cómo hacemos para revertir eso de una manera más práctica? Nosotros encontramos un ejercicio fácil en el colegio y le dijimos, bueno, ¿y ustedes han pensado en reclamarle la herencia a sus papás? ¿Alguno de esta mesa pensó en reclamarse la herencia? ¿Y por qué no? ¿Sí? Entonces lo que les enseñamos a los niños allí, que me parece muy chévere, es la educación financiera para que el bosque vuelva. Enseñarle a los niños el lenguaje de los adultos y decirle, papá, yo quiero que me dé el 10% de la finca, porque quiero enseñarte cómo vivir el bosque. ¿Sí? Tú sigues con lo que estás haciendo, pero ya obligó a haber un relevo generacional frente al uso del suelo, sin tener un impacto tan gigantesco en políticas públicas, sino a través de un ejercicio de comunicación, de articular y llegar y hacer algo por los cuales los adultos trabajamos por nuestros hijos, porque la mayoría de las familias que uno consulta en los territorios es, trabajamos por el futuro de los hijos. Y yo creo que el llamado a esto es cómo lograr habitar el territorio como si la vida de nuestros hijos dependiera de ello. ¿Sí? Es que depende. Sí. Sí, pero ¿cómo hacerlo para que lo entiendan? Pero ¿cómo hacer también para que en el caso de la comunicación se lleguen a dos tipos de actores que están incidiendo en la deforestación, que son los necesitados, los pequeños campesinos que van allá, y los acumuladores de tierra? ¿Cómo hacer para que esos acumuladores de tierra pues no estén actuando de esa manera? ¿Cómo comunicarse con ellos? Porque son verdaderas mafias que están detrás, con mucho dinero y mucho poder. Se puede actuar con los pequeños campesinos, pero con los acumuladores de tierra, ¿qué se puede hacer? Perdón, una interpelación. Ese chocolatico que circuló aquí es un regalito que traje de Suiza, pero este regalo viene de parte de Elizabeth Weigel-Dolmatov, de la amiga Quique, que vive en Ginebra y que sigue pensando en la Amazonía desde Ginebra en medio de su problema personal, que tiene un Parkinson muy avanzado. Entonces traje esos chocolates para traer también un saludo de parte de Quique Weigel, de Inés Weigel y de Elena, de los Weigel-Dolmatov. Entonces, para que aprovechen el chocolatito. Vive la Suiza. Vive la Suiza. Menciona a algunos de mis monotemas. Sí. Uno es reconocer que aquí no se trata de salvar el planeta, se trata de salvar la posibilidad de que la especie humana siga formando parte del planeta. Y el planeta ha activado su sistema inmunológico para deshacerse de nosotros, porque es una especie maravillosa, pero nos hemos convertido en plaga. Entonces, ¿cómo dejar de ser plagas? Y me parece que eso es una de las cosas importantes. Segundo, y esto no tiene que quedar el ejemplo en el acta, la grabación sí va a quedar, pero siempre acudo al cuento de un tipo que está orinando en una esquina y llega un policía y le dice, usted no puede orinar ahí, y como yo estoy pudiendo. Resulta que Colombia está llena de ejemplos, de casos, y se mencionó acá, de comunidades que, en contra de todas las evidencias, en contra de toda la racionalidad convencional, están solucionando los problemas. Yo creo que la mayor parte de los problemas de Colombia tienen sus gérmenes de solución ya actuando en distintas partes, y creo que una cosa importantísima es reconocer, y eso lo mencionaban ustedes ahora, reconocer lo que están haciendo la gente en conservación ambiental, en reforestación, en gestión de aguas, en gestión de humedales, tanto a nivel urbano como a nivel rural, en transformación de conflictos, en mil cosas, y tratar de que eso se vuelva viral y se vuelva política pública. En lugar de estar inventando cosas nuevas, vamos a ver cómo están pudiendo solucionar esos problemas, me parece clave. Y otros dos temas que tienen que ver con lo que se está hablando ahora es también un cuestionamiento de los indicadores de desarrollo. El Producto Interno Bruto es cada vez más bruto, pero hay dos en los que yo creo. Uno son los derechos de infancia. Los derechos de infancia como indicadores de desarrollo, y en lo cual lamentablemente en Colombia nos rajamos de una manera impresionante. Si nosotros nos vamos a ver esa situación que a mí, como abuelo de un único nieto de 12 años, me duele profundamente cada vez que veo un niño de Gaza. Pero Colombia está llena de gasitas por todas partes, y tenemos el tema del reclutamiento infantil y de todo ese tipo de cosas. Entonces, el de los derechos de infancia, y comenzar desde la educación misma a
y pienso que el principal papel de la educación ambiental es entregarles a niños, jóvenes y adolescentes herramientas para que nos eduquen a los adultos. Porque los niños son muy sapos. Entonces cuando se les enseña alguna cosa y se dan cuenta que los adultos estamos cumpliendo eso, se nos ponen a la pata. Entonces yo creo que esa es una cosa fundamental de los derechos de infancia, y la otra también es visibilizar los desastres evitados, porque ese tema que ya mencioné, la gestión socioambiental, la gestión del riesgo de desastre, la gestión climática, tiene el mismo problema que trajo la mamá en la casa, y es que cuando se nota, cuando funciona bien no se nota. Entonces cuando pudiendo haber habido un desastre, no lo ha habido, entonces visibilizarlo. Ahora, en un evento que fue de una orden de la Corte alrededor de lo del convenio de Escazú, que la Defensoría le hiciera un reconocimiento a líderes ambientales y lideresas ambientales, lo que se les entregó era, decía, la Defensoría del Pueblo, en nombre y representación de la naturaleza, le agradece a fulano de tal haber convertido mi conservación en su proyecto de vida. Y resulta que, entonces, ¿cómo visibilizar ese tipo de cosas y cómo buscar que se convierta en política pública? Eso que la gente está haciendo de una manera maravillosa. Hay un texto que se llama Esporas de Esperanza, lo pongo a disposición, y lo mismo hay una charla que se llama El deber de la esperanza, la obligación del milagro. El deber de la esperanza es basado en una frase de Bárbara Ward que decía: tenemos el deber de la esperanza, y de la obligación del milagro es que esto está tan jodido que solo lo arregla un milagro. Pero la vida lleva 4.000 millones de años haciendo milagros. Entonces, ¿cómo nos conectamos nosotros con esa capacidad de la vida? Pero entonces es, digamos, recargar la batería de la esperanza, pero en hechos concretos, en ejemplos concretos, y cómo convertir eso en viral. Y es una propuesta para el próximo gobierno, cualquiera que sea, decirle: mire, eso están haciendo estas comunidades, entonces cómo las fortalecemos, cómo las... y también aquí, con esto ya termino mi intervención y no vuelvo a tomar la palabra, pero siempre repito también la historia de que dice que reúne Jesús a los discípulos y les dice: bueno, son las 9 de la mañana, van a dar una vuelta a ver cómo están las cosas, nos vemos aquí a las 2 de la tarde. Entonces se van y después se encuentran a las 2 de la tarde. ¿Ustedes qué encontraron? Nos encontramos a un ciego y le devolvimos la vista en tu nombre. ¿Y ustedes qué encontraron? Nos encontramos a un cuadrapléjico y lo pusimos a caminar en tu nombre. ¿Y ustedes qué encontraron? Nos encontramos a unos que están haciendo milagros, pero como no lo hacían en tu nombre, les prohibimos seguir haciendo milagros. No sean pendejos, si están haciendo milagros son de los nuestros. Entonces, que se sepa que todos los que están haciendo milagros en Colombia, ya sean o de comunidades o del sector privado, lo que sea, son de los cualquier cosa política. Que se visibilicen. Y si no lo están haciendo a nombre del gobierno, pero necesitan 5 centavos, que el gobierno les ponga los 5 centavos, entonces el gobierno se ahorra 95 centavos, pero con esos 5 se pueden hacer más milagros. Yo creo que esos son gérmenes de virus de política pública que desde aquí podemos saber cómo nos Gracias, Gustavo. En la reunión anterior salieron 2 virus. La primera mesa era el Banco de Semillas de los Bosques Urbanos. Y en ese virus del Banco de Semillas de los Bosques Urbanos, que estaba en el Jardín Botánico, que también se excusa por no venir, es que Bogotá tiene 1.8 millones de árboles, de los cuales más de 500.000 obedecen a todos los pisos térmicos del país. Y en este bosque de semillas era ver cómo las personas que son de Bogotá pueden encontrar una razón de ser al recoger las semillas de los bosques urbanos y contribuir a procesos de conectividad biológica, ¿sí? Y acompañado de un proceso de sensibilización sobre la conectividad bioamazónica. Entonces esto llegó muy bien en el Jardín Botánico, porque también el esfuerzo de pensarse la ciudad hacia adentro hacía que esto de pensarse la ciudad hacia afuera permitía establecer estos lazos. Y dentro de ese mismo ejercicio de la sensibilización, pues nace este tema que es la Agenda Biocultural de Bogotá, las regiones. Y de allí empezamos con las cátedras de la naturaleza en la Academia Diplomática, obviamente allí porque soy profesor también de Diplomacia Ambiental en la Academia Diplomática, y hemos hecho invitaciones donde nos acompaña Margarita, Gustavo y otros actores allí a hablar sobre estos temas dentro de estos espacios académicos. Y en esta Agenda Biocultural, que es una forma también de llamarlos a ustedes para que pensemos en cómo cogemos las herramientas, los virus, las buenas acciones, las buenas prácticas de allí y la amplificamos para en una acción
más cercana podamos contar esto, pero también como otra acción importante de esta mesa es cómo garantizamos la continuidad de nuestros actores en ella para poder construir estos otros elementos como el que mencionaba Margarita, de formular unas recomendaciones de política pública, de construir elementos que permitan a la administración distrital mecanismos normativos que faciliten y faculten la corresponsabilidad con los demás departamentos, y es allí que poder ratificar la membresía de los que estamos aquí en el ejercicio de continuar en estas mesas es importante para poder seguir continuando en la construcción y tener un grupo base de personas que nos mantengamos, ¿sí? Esto me parece muy importante para poder liderar este proceso de transformación, y yo creo que hay algo muy importante en esto, y es cómo no perder la esperanza en lo que hacemos. Y creo que este llamado que hace Gustavo de contar cómo las personas hacen milagros, lo que contabas tú de cómo en la Orinoquía las personas empezaron a dejar que el bosque vuelva. Mismos casos tenemos nosotros de personas ganaderas que dijeron: William, durante toda mi vida hemos hecho uso de este potrero y hoy quiero devolverle el bosque. Y sucede. ¿Cómo poder llegar a los actores que son considerados como los actores de la deforestación y sensibilizarlos y contarles y ver qué están pensando, ¿sí? Entonces, esos tres temas me parecerían muy interesantes para seguir construyendo y contando en esta estrategia de seguir William, sumando. eso quiere decir que de la mesa técnica número 1 hubo 2 propuestas concretas. Sí. Antes de darle la palabra a Germán, que la pidió, me parece muy importante tener en cuenta que está en curso para que haya una continuidad en cada reunión de mesa técnica. Entonces, la agenda biocultural de Bogotá a las regiones. Sería muy bueno que esto pudiéramos hacer circular en el grupo que está aquí, qué significa, ya para entrar un poquito más en detalle y entender esa agenda biocultural y cómo se conecta con las regiones me imagino, del corredor andino-amazónico. Sí, allí pasó algo muy interesante, que también están invitados, porque obviamente esta mesa nace como una forma de conectar Bogotá, que además está habitada por las personas de los territorios donde son deforestados, ¿sí? Aquí llega la gente del Caquetá, llega la gente del Guaviare, del Meta, que están aquí. Parte de las mujeres en este pilotaje, el Banco de Semillas, son de esos mismos territorios que serán desplazados por la violencia. Entonces se sienten como una retribución. Por ejemplo, la crisis de la fiebre amarilla en el Parque Regional Galilea, ¿sí? La crisis de la fiebre amarilla no es un tema epidemiológico, sino es un llamado de la selva que está diciendo: usted transgredió mis límites, ¿sí? ¿Y por qué se dio la deforestación, o por qué se da la deforestación de la parte baja de la Orinoquía frente al Sumapaz, en Acacía, Restrepo y todo eso? Y es porque mucha de la gente de Bogotá empezó a migrar para hacer casas de recreo en esos espacios, vendiendo lotes de 1000, 2000 metros en las zonas de los parques, ¿sí? Por un fenómeno que sería muy interesante desde Bogotá, pues sensibilizar a la gente, ¿sí? La gente no puede proteger lo que no ve, y este ejercicio de contarles a la gente, de decir que Bogotá también es último bosque, que las personas que hacen parte de Bogotá son parte de la selva que conecta, que trae el agua, pues genera mecanismos donde pasan milagros, donde las comunidades dicen: oiga, yo no sabía que vivía en el último bosque, yo no sabía que al hacer mi casa allí, yo nunca vi el bosque, yo nunca vi la selva, y me pasa a mí también en mi propia familia, ¿sí? Donde las personas están tan enfocadas en poder hacer su casa, su piscina, que nunca se dan cuenta de que llegaron a un lugar que era una conectividad de los monos aulladores, o que era una conectividad del jaguar. No. Entonces creo que este tema de la educación sí puede transformar, pero pensar en la educación de modo de que pueda alimentar insumos para la construcción de una política pública alrededor de la conectividad sin fronteras en esta región andino-amazónica. Perdón, William, el señor vecino que llegó un poquito tarde, para que se presente. Voy a presentarse. Buenos días, ¿cómo están? Jaime Moncada, de la empresa Acueducto Alcantarillado Bogotá, profesional especializado de la Dirección de Gestión Ambiental del Sistema Hídrico, adscrito a la Gerencia Ambiental. Gracias. Qué pena, pido disculpas por la llegada tarde, había llamado a William a decirle que estábamos terminando una reunión y arrancamos por acá. Bueno, nos alegra mucho que la empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá esté aquí, porque precisamente es uno de los temas centrales, el tema del agua, de dónde viene, y hablando de los ríos voladores.
de la conectividad. Así que bienvenido y qué bueno que se integre. Vea, yo había prometido no volver a meter la cuchara. No, es que hay una cosa que yo había oído y me puse a comprobar, y es que la biodiversidad urbana en Bogotá ha aumentado como consecuencia de la migración. Porque cuando la gente tiene que salir corriendo, porque el grupo armado por cualquier cosa, dentro de las cosas que empacan son las semillas que le dan sentido a la vida en determinados momentos, como lo que pasaba, que a mí me emociona mucho eso de los negros que los secuestraban en África para traerlos, pero traían las semillas entre cabello. en el pelo. Como decir, el GPS dice que nos sacaban del territorio, pero nos trajimos esta parte del territorio en el pelo, me parece lindo. Yo quería saber datos de eso y le escribí a Brigitte Baptiste y me dijo, pero claro, mandó inclusive un artículo que lo podemos distribuir, y hay una cosa linda aquí en Bogotá que se llama huertopías, y son precisamente en Ciudad Bolívar y en otros sitios donde están trabajando precisamente en la protección de semillas que trae la gente migrante. Son de esas cosas increíbles que pasan, y hay una muy linda también allá en Ciudad Bolívar, se llama Lupita del CID, y es que son movimientos de niños y adolescentes trabajando con niños y adolescentes de familias migrantes venezolanas. Y entonces cuando una familia llega a migrar, pero sus hijos logran hacer amigos, o sea, son cosas absolutamente maravillosas que están pasando aquí y que no se habla, que hay que visibilizar. Gracias, Gustavo. Germán, ¿qué pide palabra? Sí, muchas gracias. Pues aprovechando que no han terminado toda la reunión, les quiero hacer un anuncio y una invitación, ¿no? Después a través de Margarita y de Gina les haré llegar pues más información al respecto. Ustedes saben, el mes entrante es el mes del medio ambiente, junio. El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces se realizan cantidad de celebraciones, reuniones en diferentes partes del mundo en relación con este día. Entonces, en el caso de Uniandinos, que es la asociación de egresados de la Universidad de los Andes, una institución de la cual soy miembro desde hace mucho tiempo, está organizando la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, pero no en ese día en particular, porque el 5 de junio son todos los eventos que hacen una cantidad de entidades oficiales y privadas también, entre las oficiales el Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas regionales, etc. Entonces lo vamos a hacer 2 días antes, que es el 3 de junio, miércoles a las 7 de la noche, un evento que no tendrá una duración de más de 2 horas, como eso será el máximo. Habrá una parte académica y otra parte pues ya de celebración, como es pues una copa de vino, unos pasabocas. Entonces yo quisiera invitarlos, decirles que el evento girará alrededor de 4 temas en particular, que es el calentamiento global, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación y el deterioro de los suelos. Dentro de esos 4 temas está incluido prácticamente todo lo de interés para el mundo en materia de medio ambiente. Habrá pues un panel, ¿no? y luego simplemente pues ya se dará por terminada la reunión. Entonces les quiero usar la invitación a todos ustedes, les llegará por escrito. Para a la lista que está, lista de esta mesa. Si no tienen otro compromiso ese día, porque en esa semana pues va a haber muchos eventos de orientación ambiental, pero yo espero que sí puedan sacar el tiempo y acompañarnos esta noche. ¿Qué día es? Es el 3 de junio, miércoles a las 7 de la noche, Salón Presidentes, en Uniandinos. En Uniandinos, que es la calle 92, número 1611. Entonces esperamos que eso pues cree más y más interés y conciencia en relación con los grandes problemas ambientales del mundo, ¿no? Y en particular pues de nuestro país. Muchas gracias. Son bienvenidas los espacios donde podemos volver a reunirnos, intercambiar además con más gente para poder ir
haciendo más masa crítica. Bueno, yo quisiera, son 10 para las 12. Estamos ya en la conclusión. Entonces, ya, sí. lleguemos a las conclusiones de esta segunda mesa técnica, de manera que podamos también planificar la tercera mesa. Me parece muy bien. Bueno, hemos hecho un viaje por la urgencia de la protección de la conectividad amazónica. Hemos tenido una retroalimentación de muchos expertos y muchas vistas frente a esto. Hemos creado como una serie de elementos que nos permiten articular y encontrar mecanismos a mediano, inmediato y largo plazo para ver cómo sumar esfuerzos entre nosotros. Y ahora estábamos hablando un poco de los compromisos y de los acuerdos que teníamos, ¿no? Sobre la mesa salieron cosas necesarias de continuar un poco con la necesidad de socializar, de contar, de hablar de las buenas prácticas, de los derechos de los niños, o sea, de cómo contarles de los niños las buenas prácticas que están allí. Y allí estaría muy interesante pensar en cómo una de las temáticas sea promover la sensibilización de este tema a partir de los mismos procesos de comunicación que tienen desde sus instituciones, ¿sí? Y cómo pensarnos en el marco de la agenda biocultural que se definió en la primera mesa técnica, de sumar esfuerzos dentro de los mismos programas que ustedes tienen para incorporar esto dentro de estas mismas acciones. El tema que me parece muy interesante es ver cómo esta mesa obviamente cumple un papel técnico y dentro del papel técnico son las recomendaciones a los diferentes niveles. Entonces tendríamos recomendaciones que dar a niveles distritales, ¿sí? A niveles de la ecorregión de los departamentos, ¿sí? Y a nivel de país. Y allí esto que propone Margarita me parece muy, muy increíble y creo que toda la capacidad técnica que tenemos aquí nos permitiría realmente llegar a generar este tipo de insumos. Ahora les contaba, también les decía, la necesidad de manifestar, pues, de que cada uno de los que estemos aquí pues, manifestemos el deseo de continuar dentro de la membresía de la mesa de corresponsabilidad de Bogotá para poder asimismo seguir construyendo las tareas y las acciones que estén acá. Entonces, yo los invitaba a hacer como una declaración de buena voluntad y es pues manifestarlo, pues ya que lo estábamos como grabando, pues para que quede también el acta, quien pues quiere seguir siendo miembro permanente, pues obviamente dentro del proceso de estas discusiones y seguir construyendo, ¿sí? No sé, hacemos un tour de tabla. Sí, sí, sí. Cada uno un poquito qué siente después de este intercambio de ideas y de experiencias. Tú de últimas, porque quedaste en el estudio. Entonces, allá, empecemos por Carlos. ¿Qué sientes tú de esta mesa técnica? Bueno, pues realmente, pues gracias a William y también a los chicos de Más Bio Más por la presentación, muy chévere. A mí me queda mucho como de pronto la correlación que hay en términos de lo que hablábamos de la educación, ¿no? De la educación de las primeras edades, sobre todo pues en términos de que ese recambio generacional en esas zonas olvidadas del Estado, que son las zonas rurales donde más hay deforestación, es inexistente. El recambio generacional es inexistente, no solamente en saberes, sino también en lo que es el tema de digamos, los trabajos, ¿no? El agroecológico. Quiero comentar muy rápidamente que usualmente, no sé por qué se tiende a pensar que la parte económica y la parte de proteger el medio ambiente van por vías diferentes, cuando realmente hay un punto en común, y es que, por ejemplo, pues yo tengo la oportunidad de trabajar con comunidades locales en territorio, y uno no puede llegar a decirle al campesino, no, es que usted no puede ir a sembrar, no sé, tal cultivo, y tienes que poner este suelo para conservar el bosque, por ejemplo, o para preservar el agua. Y él va a decir, bueno, ¿y mi economía qué? Ah, no sé, ahí mire que eso no se puede hacer, obviamente. Hay que encontrar esas vías comunes en donde esas personas que habitan las zonas rurales puedan como que tener esa sostenibilidad económica, pero también la sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, muy rápidamente, muy puntualmente, el tema del cacao, ¿sí? Si tú vas y le dices a la persona que siembra cacao, por ejemplo, en el departamento del Tolima, oye, no puedes seguir con esa actividad y tienes que poner el bosque, él va a decir, ¿cómo así? Pero si tú le dices, mira, lo que pasa es que si tú haces sistemas agroforestales en los cuales tengas tu cultivo de cacao y al mismo tiempo tengas especies arbóreas, uno, vas a conservar el medio ambiente, pero dos, también le vas a prestar servicios a tu árbol de cacao que va a permitir que crezca de forma más eficiente, regule el microclima y te vaya mejor en tu cultivo. Entonces es como encontrar esas vías comunes y yo siento que esa puede ser como una de las formas de llegar a la gente. Gracias. Antes de pasarle Eric, tú estás allá en el rincón, pero sí, eres parte activa, así que ¿qué
¿Qué sientes tú después de esta reunión? Bueno, yo creo que sí hay que ejecutar un plan de comunicaciones que nos permita primero conectar a la gente de la ciudad con los territorios, visibilizar lo que está pasando. Es que bueno, cuando uno habla del territorio siento que uno está hablando de una finca. No me gusta mucho esa palabra, pero pues sí es hablar precisamente de las historias, de los milagros que están ocurriendo en diferentes zonas de Colombia y que la gente tome conciencia aquí. Me pareció importante hacer unos clics de algunas comunidades, ¿sí?, que estén trabajando temas precisamente que muevan el corazón de las personas, porque creo que, o lo veo como marketer en este momento, hay que moverle el corazón a la gente en este momento para que tome acción y tome ya la primera marcha y este carro comience a mover dentro de la ciudad. Entonces creería que un plan de comunicaciones precisamente podría ser hacer unos pequeños clips en territorio, pero también al contrario, que la gente vea que la gente de ciudad también está conectada con lo que está pasando en zonas como el Parque de Galilea, y de esa manera pues conectar a ambos lados, o sea, que no sea solamente de un lado, sino que precisamente la voz venga y vuelva. Mira, y en Bogotá hay ejemplos, por ejemplo, de cómo los humedales que quedan gran parte son por acción de la comunidad vecina. Así es. Casi que Así se es. fue A ver, Gustavo, sigamos en orden. Bueno, entonces pues a mí lo que me queda a modo de alarma pues es el tema es muy amplio, está desbordado todo lo que hemos visto en la presentación, y es urgente pues mirar la manera de incidir, ¿no?, rápidamente. Y esa incidencia pues me parece, dentro de ese universo que sería la incidencia, porque hay muchas maneras de incidir, me parece pues que creo que hacer como un denominador en todos acá pues es el tema de la sensibilización, ¿no? Como Carlos lo decía desde el punto de vista desde el ejemplo que puso, y pues desde las nuevas generaciones indudablemente, ¿sí? Eso hay que empezar y Julio también desde un momento a abonar desde ya, con el ejemplo del niño o algo que le dice al papá que regalen, déjeme administrar un porcentaje de su finca, Esa sensibilización desde las edades tempranas pues es fundamental para dentro de ese universo de lo que puede ser la incidencia, ¿no? Creo que en eso debería enfocarse para poder puntualizar los buenos deseos y el ánimo de llegar a algo a través de esta mesa que se ha desarrollado. Gracias. Gina. Bueno, yo voy a responder dos preguntas a la vez, espero ser sintética con lo que voy a decir. Bueno, ¿cómo me siento? No, pues quedo a la expectativa del plan de trabajo, por supuesto. Es un tema que desde la sensibilización propia de lo que pues, abarca esta situación de deforestación y además, pues por supuesto que nos interesa. Sin embargo, pues debe ser claro que para la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, pues debe corresponder este diálogo, y por eso la asistencia de los miembros del Comité de Ecosostenibilidad aquí, a finalmente el objeto social y misional de la sociedad, que es la construcción de civilidad, y por eso, digamos, en la relación armónica de este territorio, de las personas de este territorio con otros, digamos, otras latitudes del país, pues por supuesto que debemos estar y aceptar ser miembros permanentes de esta mesa, ¿sí? Digo esto sobre cómo nosotros nos podemos organizar, y es el Comité de Ecosostenibilidad. Entiendo, Margarita y Alejandro, tú que eres coordinador de ese equipo, que adoptará este tema para su análisis y trabajo dentro de, digamos, el trabajo interno, y de ese Comité de Ecosostenibilidad salen recomendaciones para la Junta Directiva para poder, digamos, que esto se eleve al carácter de los proyectos que ya la Sociedad de Mejoras tiene en curso, en temas de investigación y por supuesto en nuestro propósito de hacer educación ambiental, y que este sitio también sea, digamos, casi que un aula ambiental. Como no sé si ustedes todos sepan, nosotros dirigimos en la ciudad un programa que existe de ciudad ya hace más de 20 años, que hoy nosotros estamos liderando, que se llama Cátedra Bogotá, y nosotros le hemos dado un curso nuevo de
implementación en niños y jóvenes de diferentes instituciones educativas y también un trabajo comunitario con líderes en los barrios. Entonces, cuando ustedes hablan de la conexión de la gente con los territorios, pues este es uno de los temas que efectivamente tenemos que llevar allí, y por eso, digamos que invito a los miembros del comité, pues ser claros en que los aportes que de esta mesa técnica y digamos que las actividades que de esta mesa técnica surjan, pues deberán conducirse a esa coherencia programática y estratégica que tiene también la sociedad de mejoras en el ámbito de la ciudad. Gracias, Gina. Bueno, yo despido, Iván Darío tiene otra reunión, pero 2 minutos antes de ir. Es que me debo ir para el Parque Distrital Ecológico entre Nubes y debo atravesar la ciudad. Perdonen, y quería irme debajo por el pie, pero no lo logré. No, solo señalar que resalto este espacio, es una tarea como de lo imposible, pero no por eso no debemos intentarlo. Lo que está pasando en la Amazonía pues todos lo conocemos, y afortunadamente lo que enfrentamos pues nos pone en riesgo como especie, y creo que el esfuerzo que podamos sumar todos es importante, más allá de que la tarea sea titánica. Cuenten con nosotros desde la Secretaría Distrital de Ambiente, y me atrevo a sugerir que pensemos, independientemente de cómo se muevan las elecciones, tal vez la segunda fecha de junio, después de la segunda vuelta presidencial, si es que la hay, pues que nos podamos encontrar, porque eso nos puede dar una ruta de trabajo y de incidencia, y creo que esa ventana de oportunidad que tú acertadamente has identificado, Margarita, nos debe unir, y ojalá que logremos la incidencia suficiente para que algo en el nuevo PND se incorpore. O sea, ya estás proponiendo una fecha, cosa que me alegra mucho, que es comienzos de junio. La tercera semana tal vez, creo que es como el 21, la segunda vuelta. 21 de junio, al final de junio. Sí. O sea, ya pensemos en esa última semana de junio. Muy bien. Sí, es que la hay. Estupendo. Y le pregunto a Gina, aprovechando, Gina, esa mesa la dejamos aquí. O sea, ya tenemos sitio y ya estamos definiendo la fecha en última semana de junio. Muchísimas gracias y saludos a Adriana Soto. Claro que sí, gracias. Bueno, pues primero gracias a los demás biomas, esa herramienta pues ya la había consultado y es muy valiosa. Ahora lo que dice Gustavo a mí me sonó mucho, como que no hay que perder ese sentido de esperanza, ¿cierto? Cultivar esa esperanza para pues cosechar las soluciones técnicas reales y no quedarse en lo fatalista que pueden ser esos mapas a veces, ¿no? Como que uno ve lo que pasó en el pasado, lo que está ahorita, pero queda como la pregunta de qué va a pasar a futuro, ¿no? Y pues ahí me gusta mucho pensar en que las nuevas tecnologías, no sé, como los drones, las criptomonedas, otro tipo, las redes sociales, también nos pueden ayudar a divulgar este tipo como de soluciones a futuro, de otros futuros que son posibles, aparte pues del que ya estamos viviendo. Entonces pues sí me quedo con eso, como en esa mirada a futuro y como tratar de convencer a la gente, y también a través de la educación ambiental pues lograr sensibilizar más sobre el cuidado de la naturaleza. Gracias. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, no podemos ser fatalistas. Yo soy la convencida de que una botella que uno pueda dejar que no se vaya en el camino equivocado es poner el granito de arena, como el cuento de la niña y las estrellas de mar, que empezó a salvar las estrellas de mar que había en una playa, y un señor le dijo: ¿usted qué está haciendo? Usted no sirve para nada, eso hay miles de estrellas. Dijo: yo salvé esta estrella, eso sirve, eso vale, a ella le vale, yo la salvé. Entonces eso es lo que nosotros debemos poner, nuestra estrellita de mar, salvarla, empezar uno por uno. Ahí es donde sí quiero saber desde acá yo cómo puedo ayudar, que me encantaría saber desde la ciudad cómo poner nuestro granito de arena en mi comunidad, aquí en el Chapinero, cómo podemos empezar de una vez ya a hacer en redes una estrategia de comunicación, empezar desde ya, no esperar hasta el final, no importa, de a granito vamos haciendo todo. Gracias. Gracias. Márquez. Gracias. Dentro de esa misma línea de la contribución y también dentro de lo que se ha mencionado de visibilizar y conectar, creo que este es un espacio que permite ese ejercicio.
y dentro de lo que corresponde al parque también es un mensaje de que se está haciendo la tarea en distintos aspectos, por ejemplo en lo que tiene que ver con la acción del parque y con acuerdos de conservación con la zona colindante al parque. A nivel nacional son 1.789 acuerdos de conservación, 80.000 hectáreas de gestión. A nivel del parque Chingaza son aproximadamente 131 acuerdos. Esos acuerdos implican compromisos con la población vecina de comprometerse a que tenemos un área protegida y que vamos a seguir adelante en el ejercicio. ¿Incluyendo la zona de amortiguación? Sí, hoy en día se habla también en lo que es la zona colindante de amortiguación, pero es esa zona. Se están haciendo también estudios para aterrizar este tema del profesor Nobre de efectivamente cuál es el análisis de contribución de fuentes de humedad. Hay un trabajo que actualmente se está llevando a cabo por parte del Servicio Geológico Colombiano, ya hay unas cifras que nos mencionan que el porcentaje de aporte en el primer año de medición, porque son todavía 2 años, es del bioma Orinoco el 40.36% y del bioma amazónico Cuenca Orinoco 26.31%. Adicional a esto se han hecho tesis de maestría de la Universidad Nacional en el año 2025 porque se requiere cierto rigor para efectivamente tener cifras que nos permitan ver que si bien estamos conectados con el bioma amazónico, también tenemos unas corresponsabilidades con el área local y se están haciendo esos ejercicios, digámoslo, a nivel multiescala, ¿no? Desde acuerdos de conservación a esa escala local, pero con la mirada también desde lo global en este tipo de iniciativas como la del Servicio Geológico para el análisis de procedencia del recurso. Y también dentro del parque se está adelantando ejercicios de análisis de integridad ecológica orientados desde el componente de la oferta y la demanda ambiental para, si bien es un parque en muy buen estado de conservación, se establecen programas de monitoreo que hacen el seguimiento de este ejercicio. Entonces eso era lo que quería traer acá. Gracias. Germán. Sí, realmente me parece que estas mesas técnicas ponen el dedo en la llaga. Este aspecto de cómo nuestros ecosistemas están siendo enormemente afectados por esos procesos crecientes de deterioro que se están presentando en el país y en el resto del mundo. Es el problema más crítico que hay en el país actualmente desde el punto de vista ambiental y en el mundo también, ¿no? Entonces, me gustó mucho lo que planteó Margarita de que el documento, las acciones que salgan de acá se conviertan en políticas de Estado, no solamente para nuestro país, para otros estados también podrían llegar, porque la ecología pues no tiene partido, la ecología no es de izquierda, ni es de derecha, ni es de centro, es transversal, la ecología debe estar en los programas de todos los partidos, y el proceso electoral en que estamos no nos debía preocupar en el sentido de que de pronto pues todas estas políticas que ya hay, porque hemos oído que hay acciones muy buenas que se están haciendo, como es en el caso de parques naturales, ¿no? Desde hace tiempo es un trabajo formidable. Las secretarías de ambiente, en fin, las corporaciones autónomas regionales están haciendo mucho. Entonces lo positivo también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Pero tenemos que seguir haciendo énfasis en el deterioro, porque el deterioro continúa, a pesar de esas acciones que están haciendo muchas entidades públicas y privadas. Entonces tenemos que atravesar cada vez acciones más rígidas que busquen realmente detener estos problemas. Aquí se ha mencionado también que lo que está en peligro es la supervivencia de nuestra especie. Claro, si las demás son afectadas, es obvio que la nuestra también. Entonces me parece importantísimo que se continúe este proceso, que se produzca un documento que lo presentemos como una política de Estado, para que el Estado la adopte, fortalecer al Estado en muchos puntos débiles que tiene, no importa, como les digo, el partido que sea, y seguir en esta lucha, ¿no? Me parece muy importante y mil gracias por haberme invitado. Gracias, hermano. Muy bien. Alberto. No, para mí ha sido un espacio de conocimiento específico. No había participado en las anteriores reuniones
y veo que hay una esperanza en nuestro ambiente. Yo en alguna oportunidad, cuando trabajaba con la empresa de Acueducto de Bogotá, diseñé un plan de recuperación de las aguas subterráneas que tenemos nosotros una gran capacidad de explotación a través de los cerros orientales de Bogotá. Y el programa se paralizó después de que yo me retiré del Acueducto de Bogotá. Entonces veo que hay que seguir estudiando, hay que tener el conocimiento específico de qué está pasando con el agua que nos llega del cielo, otra vendrá por los ríos y hay agua subterránea. Entonces habíamos diseñado un programa que se llamaba Escuelas y Caminos del Agua, que lo podemos denominar Escuelas y Caminos del Agua de la Esperanza, para poder seguir investigando y trabajando aún con la Sociedad Mejora Cernato de Bogotá, donde inicialmente miramos que tenemos la cuenca de un río precioso que alimenta nuestro espacio y que tiene los juegos del agua, como les expliqué inicialmente. Entonces hay mucha materia prima de donde cortar y buscaría yo que a través de este comité de ecosostenibilidad podamos tener unas reuniones recurrentes, por decir algo, cada 15 días, que nos magnifiquen el espacio y el conocimiento mismo. Me gustaría poder compartir la presentación que nos dieron a través de los correos que tenemos y ver cómo podemos acceder a los sistemas de información geográfico en una forma pública que no sea netamente privada. A eso conmino también a la empresa de Acueducto a que entregue la información hidrológica que tienen las estaciones hidrológicas en tiempo real, que lo aporten a este tipo de estudios que podemos seguir conllevando nosotros. Aquí en la Sociedad de Mejora Cernato de Bogotá tenemos una estación hidrometeorológica que nos da la información de lo que está sucediendo en este punto específico en tiempo real. Eso nos gustaría mandar ese mensaje para que todas estas informaciones que ayuden al sistema ambiental sean públicas. Gracias, Alberto. Bueno, yo tengo una propuesta para el Comité de Ecosostenibilidad. Primero, los colegas que están aquí, que yo propondría que hiciéramos un boletín de la sociedad o un artículo en que nosotros, miembros del comité, nos juntemos en petit comité y hagamos una redacción para hacer conocer ante la sociedad esto que sucedió hoy. O sea, este tema, entonces que nos abran un espacio en el boletín de la sociedad. Perfecto, sí. Para lo cual, pues internamente ya vemos cómo nos coordinamos para tener una coautoría, ya que estuvimos todos juntos, y ver cómo reproducimos el mensaje en la sociedad. Ese es un primer punto. Desde otro punto de vista, me parece yo agradezco a la Fundación Gaia que haya estado aquí, porque nos dio una perspectiva más amplia que la región. Y quisiera pensar que Colombia en ese sentido, y nosotros como ciudadanía, una vez tengamos el proceso y el plan de trabajo más claro, podamos compartirlo con la OTCA. Tenemos a Martín Fungilebran, que es el secretario de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que fue además el fundador de la Fundación Gaia, y me parece muy importante que los otros países de la cuenca estén conscientes de lo que estamos produciendo desde Colombia, desde Bogotá. O sea, esto debería ser un proceso que debemos compartir con los otros miembros de la OTCA y también con el SINCHI, que estuvo ausente. Yo invité a Luz Marina Mantilla, directora del SINCHI, no pudo porque están en Leticia, pero ciertamente estaban interesados en participar. Entonces,
vería como una ventana interesante que nosotros en este plan de trabajo abramos el canal de comunicación con la OTCA para tener un tema regional, abriendo fronteras como lo estamos haciendo desde Bogotá. Bueno, muchas gracias primero por la invitación desde parte de la Fundación Gaia Amazonas y pues la iniciativa de Más Biomas. Digamos que lo que buscamos como Más Biomas es poner el dato a la disponibilidad de las personas, es un dato público, como mi compañero lo dijo, ustedes pueden entrar en cualquier momento. Hay muchas iniciativas, no solamente está Coberturas, está Humedales, está Alertas, que es el que yo pertenezco, y pues como promocionando Alertas, digamos que lo que tiene como prioridad esta iniciativa es que tengamos alertas semanales, semanalmente, es decir, con una frecuencia semanalmente van a encontrar alertas en la plataforma. Esto pues con el fin de que estos datos dejen de ser datos y funcionen como una toma de decisiones, digamos que va muy relacionado como a ese impacto que quiere generar esta mesa técnica, que es como esa educación ambiental a partir de esa información que muchas personas no conocen y que pues como ustedes pudieron observar a veces los mapas pueden ser muy impactantes, pero que desde esos mapas es donde uno puede visualmente reflejar la realidad del territorio y que pues eso es lo que también nos podría ayudar base a esa información a hacer un seguimiento y un control. Digamos que como les hablaba de la frecuencia de publicación de los datos de las alertas, esto nos ayuda a hacer un seguimiento donde cada semana podemos evidenciar en la plataforma cuando hay una alerta en una unidad de parques nacionales, donde también en las comunidades indígenas, donde muchas veces ellos no saben por la gran magnitud del territorio donde está siendo intervenida la cobertura, pues allí también pues, se puede evidenciar cómo desde el sector agropecuario están entrando como a ese límite de esas comunidades. Entonces pues digamos que Más Biomas busca eso, conectar los datos con las personas, con las tomas de decisiones y pues en realidad muy interesante todo ese análisis que se puede llegar a hacer en cuanto también a la educación ambiental. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente a Roberto por la invitación para participar en esta mesa técnica. Creo que esta mesa multidisciplinar arroja muchas ideas y muchas oportunidades, vislumbrando muchas oportunidades que podemos tener a futuro. Es bastante interesante, pero también me gustaría invitarles a todos ustedes a que no sea multidisciplinar esta mesa, sino sea transdisciplinar. También invitar a la comunidad en función de lo que nombraba Eric, que ellos son los que están en el territorio y las personas en el territorio son los que en realidad ven o no alcanzan a dimensionar la problemática, pero son los que tienen en sus manos la posibilidad de que esta problemática disminuya. Entonces invitarles a que en las próximas mesas podamos tener también representantes de la comunidad, que su expertise en muchas formas ellos nos pueden llegar a enseñar muchas cosas, valga la redundancia, a nosotros que tenemos algún grado de conocimiento o experticia en un tema específico. Yo diría algo allí en la manera de organización solamente. Pues nosotros somos sociedad civil, o sea, representamos a la sociedad civil, entonces digamos que lo podemos manejar así, siempre y cuando los temas y el orden del día pues corresponda, digamos, a invitar a otro tipo de organizaciones, pues poder convocarlos, pero digamos que si nosotros hacemos estas charlas simplemente digamos como un micrófono más alto desde el inicio, pues creo que la gente queda más confundida. Eso por un lado. Y lo otro, no desconocer las instancias de participación que existen para efectivamente llegar a esos consensos, ¿sí? Una comisión de ambiental local o los consejos de gestión del riesgo o demás podrían pensarse en que son los llamados a hacer este tipo de análisis y a convocarlo, pero claramente cuando nosotros estemos bien enfocados. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la paciencia con mis intervenciones un poco largas. Yo me voy con la batería de la esperanza recargada. Me encanta que hayamos celebrado aquí el sacramento de la resonancia, que es eso de sentir que estamos en la misma frecuencia, y creo que eso es una cosa importantísima. Cierto. Y quisiera invitarlos a que, si tienen 15 minuticos al terminar,
yo creo que la letra con risa entra y que hagamos un pequeño ejercicio que de alguna manera resume lo que hemos hecho acá. Entonces sí lo hacemos. Y bueno, yo creo que inclusive más que una cosa disciplinaria es indisciplinaria. Yo creo que la vida es indisciplinaria esencialmente y hagámosle eso, apostémosle a la indisciplina, aunque yo tengo también una definición de disciplina que es: disciplina es hacer lo que a uno se le da la gana. Porque si uno es suficientemente disciplinado, hace lo que a uno le da la gana, si no le toca hacer lo que le da la gana a los demás. Bueno, y otro punto también, y eso sí me parece que es clave acá: tenemos que combatir la burundanga institucional. ¿La qué? La burundanga institucional. Eso que cambia el gobierno y entonces delete all, arranquemos de cero, es gravísimo. Gravísimo, y entonces mirar que cualquiera que sea el gobierno, que haya un inventario de lo que se está haciendo bien, de los procesos que están funcionando, y hay que continuarlos. Porque una de las cosas que más genera vulnerabilidad es la pérdida de la memoria, y la pérdida de la memoria institucional en Colombia pues lo que es dijiste gravísimo. del Inderena, lo que se había iniciado, se quedó ahí, cambia el gobierno y todos los iniciativas. Así es. Patricia, muchas gracias también por la invitación, un placer también escucharle a todos y a todas. Voy a elevar esta propuesta que haces a nuestra subdirectora técnica, y del lado de las comunicaciones estoy totalmente de acuerdo, chévere poder impulsar ese equipo de comunicadores también para hacer mucho más visible estas apuestas desde la buena nueva, desde la esperanza, no tan fatalista. Sin embargo, desde Gaia Amazona y parte de la propuesta y de lo que quería conversar con Patricia, que creo que te voy a buscar en otro espacio, es precisamente ese trabajo que hacemos desde Gaia Amazona. Trabajamos desde hace muchos años acompañando directamente a los territorios indígenas, y parte de ese trabajo también pasa por lo que hacemos con MapBiomas Alerta y MapBiomas Colombia en general. Entonces creemos que estas informaciones, que son muy técnicas, es importante que diversas audiencias la conozcan y que incidan a través de eso. Nosotros no hacemos incidencia en teoría con estos datos, sin embargo sí queremos que esta información tenga algún tipo de incidencia, llámese medios de comunicación, llámese academia, llámese instituciones del Estado, y esa es la apuesta que queremos, Patricia, y por eso también creo que... Margarita. Perdón, te dije Patricia 2 veces, ¿verdad? Sí, no importa. Es que yo soy amiga de Patricia Leal y ella fue la que, como que la tengo ahí pegada en la cabeza, y fue la que me remitió con Margarita Pacheco. Pero bueno, Margarita, esa es la apuesta que queremos. Seguramente te voy a buscar porque sí tenemos una apuesta importante desde las comunicaciones, desde lo que tú haces, y nosotros desde nuestro saber hacer y desde nuestra forma, y bueno, y por supuesto con Erika. Perdón un minutico, y a los amigos de MAP, que también cartografiar esos lugares donde están esas esporas de esperanza, donde la gente pueda saber, que sería muy importante. Así como hay datos de deforestación y todo, pero poder mostrar también en dónde están. ¿Dónde están las cosas buenas? ¿Dónde están las esporas de esperanza? Sí. Interesante. Gracias, Ana. Sí. Yo debo salir a otra reunión, pero ahí te voy escribiendo. Claro, sí, eso. Permiso. Bueno. Sí, para mí, pues este tema ambiental abarca tantos asuntos que no es fácil definirlos todos en una reunión como esta. Sin embargo, se han mencionado para mí dos temas muy importantes, uno, y que los ha mencionado principalmente Gustavo, que son la educación y la divulgación. Educación porque a mí me da la impresión de que hay cierta indiferencia hacia el tema ambiental, infortunadamente, sobre todo en generaciones diferentes a las viejas generaciones, porque los que compartimos canas sí hemos sido testigos cómo se ha degradado el ambiente. Yo tengo un ejemplo que cada vez que pienso en él me sobrecoge, y es cómo se degradó a la vista nuestra y de todos el corredor que había por la carretera Cibaté-Fusagasugá. Eso era un bosque. Hoy en día pasa uno y eso es casi un desierto. Y así hay todo, Entonces, yo creo que sí hay cierta indiferencia y hay que insistir mucho en la educación para ver si cambia esa actitud de la gente. Tengo, por ejemplo, otro ejemplo, perdón la redundancia,
con un caso que no es el tema central de esta reunión, que es el caso de los hipopótamos, que a mí me ha preocupado tremendamente. Yo he escrito con frecuencia en el Correo del Tiempo, porque como no soy político no tengo otros medios de comunicación. Pero esto de los hipopótamos, por ejemplo, no, si se está haciendo alguna acción por parte del gobierno, no se le ha dado la divulgación que merece. Y si no están haciendo nada, pues ojalá empezaran a hacer pronto alguna acción, tomaran decisiones. Entonces sí, insisto en que la educación es lo más importante que se debe impulsar. Ojalá para eso está la plataforma de civilidad que mencionaba Gina, la Cátedra Bogotá, y la plataforma donde nosotros, desde la Sociedad de Mejoras de Ornato, podemos posicionar estos temas de otras escalas territoriales y enriquecer la cátedra. Así que yo creo que para nosotros como Comité de Ecosostenibilidad tenemos esa herramienta también para ver cómo introducimos allí el tema en educación. Gracias, María. Gracias. Primero que todo agradecer la invitación para esta mesa técnica y a todos los asistentes y en particular a los amigos de Gaia Amazonas que nos pueden aportar mucho a este molino de ideas. Y también pues la sensación que tengo es que se han abordado muchos temas interesantes y pertinentes respecto a el río amazónico y la falta de continuidad o la desconexión entre los bosques altoandinos, los bosques andinos y el bosque amazónico. Fueron muchos los temas que se abordaron, pero quedaron un poco en el aire, no, pues por falta de tiempo, evidentemente. Y bueno, también me parece que hay un tema muy importante que no se ha abordado, que de pronto nos hizo falta invitar, fue al IGAC, que tiene que ver con la tenencia de la tierra, la legalización de los predios. Muy importante lo de la actualización catastral, donde es necesaria para saber quién posee qué, en qué lugar y en qué estado se conserva cada uno de esos predios, que son para mí, son las figuras político-administrativas más pequeñas que existen. El catastro con enfoque multipropósito es muy importante para poder gestionar una sostenibilidad en el territorio. Entonces, sería bueno en una próxima ocasión también invitar a los del IGAC para que nos expliquen cómo va ese proceso y sobre todo en lo que tiene que ver con la legalización de los predios de todos esos personas que han ocupado esos nuevos territorios. Ya que mencionas, para la próxima seamos concretos y como propuso Iván Darío, una fecha de la última semana de junio, yo sugiero que fuera el jueves 25. Esos jueves son los jueves que se reúne el comité, si no estoy mal. ¿Tú crees que para el jueves 25 de junio, después de la segunda vuelta, pudiéramos pensar en esa reunión? Porque a la gente hay que citarla con tiempo. También. Nuestra reunión de junio está planteada para el jueves 18. Sin embargo, pues podríamos moverla para el jueves 25. Y regálenme un segundito, miro disponibilidad. Sí. Mejor después de elecciones y segunda vuelta, con eso podemos comentar también. Sí, para concluir, creo que el gran reto está en la cuestión de la comunicación, cómo comunicar y cómo llegar a esa gente que puede aportar algo. Y también, no sé, me quedó un poco en el aire la parte de la propuesta del orden del día, donde el diálogo es para identificar 3 temas técnicos de interés común. ¿Cuáles son esos 3 temas técnicos de interés común que podríamos concluir en esta mesa? Oye. Ya. Uno de esos, a mí me queda claro, es la estrategia de comunicación. La estrategia de ¿Cómo comunicación. vamos a comunicar esta preocupación de la conectividad? Uno. Y Eso dos. es uno.
cómo tener la comunicación en tiempo real de geográfica, ambiental, hidrográfica, que nos permita mirar un universo, que no existe la parte tan pública como se dice. Hay temas muy privados que no nos llegan a nosotros. Y de la parte del último bosque que propone. Tener acceso a información directa georreferenciada, hidrológica, hidráulica. O sea, saber cuál es el estado del arte. Ahí creo que es importante, en la misma línea que veníamos del ejercicio de construir, el tema de la educación y la divulgación es constante desde la primera mesa hasta la segunda. En la primera se crea la agenda biocultural exactamente para divulgar y educar, que creeríamos que continúa ese proceso. Habría que ver cómo lo fortalecemos desde la capacidad ahora de esta mesa, de este grupo. El tema de los insumos para las políticas de Estado. Creo que esta mesa técnica tiene la capacidad, y ahí entra todo eso que acaban de decir ustedes, de cómo utilizar toda la información, cómo buscar todos los argumentos para generar documentos que están allí, que ayuden a fortalecer. Y por ejemplo, un ejemplo que nace aquí es el boletín que hacen dentro de la Sociedad Ornato, de pensar en otros espacios donde podamos contar constantemente esto que está pasando para seguir construyendo. Creo que se suma un poco a esas dos cosas, cómo crear mecanismos y cómo meter esta información dentro de los mecanismos de divulgación. Y el tema que tú mencionaste de alertas tempranas, que en alguna forma tiene que ser preventivo. Entonces hay que insistir en qué está pasando, qué va a pasar con el fenómeno del Niño, cuáles son la cantidad de agua que tenemos disponible en Bogotá para poder funcionar en estos días y en todas las otras regiones. Si uno logra hacer de lo que se hace en Bogotá regional, puede ser bien interesante de manejo. Ese es un tema que queda escrito también. Y hay una cosa que me parece muy importante y es, digamos, es recurrente pensar en invitar a otros actores. Cuando nuestro colega de Parques hablaba de los acuerdos de conservación, yo creo que una de las debilidades de los acuerdos de conservación, de parques, es la sostenibilidad de esos acuerdos para las comunidades. O sea, se logran los acuerdos, pero cómo realmente se vuelven sostenibles. Y yo pensaría que dentro de las estrategias de corresponsabilidad de Bogotá, una recomendación que se tuvo en la primera mesa técnica era invitar a la Cámara de Comercio, la Cámara Ambiental, ¿sí? a otros actores, por ejemplo, como el Comité de Ganaderos y otros actores que están en el territorio, para involucrarlos y ver cómo esas acciones que ya se están haciendo, darles continuidad. ¿Sí? Esos acuerdos de conservación tendrían que ser nutridos también por esos actores en términos de la sostenibilidad económica de esos procesos. Entonces yo creo que esta mesa también es un buen articulador de actores. Y es un espacio muy interesante donde podríamos invitar al Comité de Ganaderos y contar lo que está pasando y escuchar también de parte de esos otros actores, por ejemplo la Cámara de Comercio, qué estrategias tiene frente a todas las empresas que están alrededor del corredor biológico, que tienen unas obligaciones de compensación ambiental, y cómo ponerlas en función de las acciones y de las buenas prácticas, de los milagros que están pasando en el territorio. Entonces me parece que ese sería también un tema muy interesante de eso. Sé que le tienes que retirar, pero de todas maneras agradecer a Parques Nacionales y muchos saludos a Luis Olmedo, amigo de la casa, y entonces siguen en la mesa. Ok, claro que sí. Bueno, entonces confirmado también Parques Nacionales. Bueno, muchas gracias. A mí me parece importantísimo incluir de todas formas la actualización catastral en esas zonas de colonización. Sí, en el mismo sentido que está hablando Alberto. Pero de esa actualización. De esa actualización y saber de qué manera se pueden ayudar a la legalización de esos predios también, porque no es únicamente levantar un catastro, pero si sigue siendo predios en falsa tradición, pues queda incompleta la... hay que legalizar los predios que están en falsa tradición, para que esos mismos campesinos puedan tener acceso a préstamos o a también ¿Estás planteando en qué está el catastro multipropósito? Que fue el acuerdo de paz del 2016 y el IGA, que es el que debería informar. Sí, pero deberíamos tratar de que se enfoquen también en la parte rural, en esas zonas de deforestación y de colonización
en la parte amazónica, para saber quién posee qué, en qué lugar y en qué estado se encuentra. Eso será una conversación bilateral para preparar a alguien que asiste en la próxima reunión de ligar con ese enfoque. ¿Te parece? Me parece. Empresa de acueducto. Gracias. Desde la empresa de acueducto manifestamos el interés de permanecer en la mesa, de formar parte de la mesa. La empresa ha venido desarrollando estudios que han identificado claramente la dependencia que tiene la sabana de Bogotá de lo que es toda la conformación amazónica, de cómo nuestra seguridad hídrica, que es un punto que también recomendaríamos forme parte de lo que es el alcance, aunque eso implicaría también que se genere dentro de este comité o dentro de este proceso un componente técnico que permita analizar la información disponible, ver cuál es pertinente, cuál realmente nos está generando ruido y cuál nos permite avanzar, incorporar las otras alternativas que vienen de divulgación, cómo se logran soportar estos para colocarlos en lenguajes que la comunidad pueda entender. A la par de esta reunión, aquí en la región están dando lo que es la delimitación del páramo de Sumapaz. Hemos tenido la oportunidad de ir a trabajar allá con las mesas de concertación que están haciendo. Es un tema que ahorita en junio ya tiene que dar una definitiva sobre esa línea de delimitación a través de unos procesos jurídicos, pero que aportan conocimiento y se acerca también en la región de la sabana de cuál es la percepción que tiene la comunidad, cómo se está dando ese entendimiento entre el Ministerio de Ambiente y esas comunidades que están afectadas o que están involucradas, porque no podemos llamarlas afectadas, en esos procesos de delimitación. Ya lo he mencionado también acá, de cómo ese tipo de restricciones, entre comillas, podemos hablarle, empiezan a impactar las dinámicas de esas comunidades en esas zonas, y este es un escenario que es muy válido, ya lo hablo desde la óptica profesional, es muy válido para empezar a hacer unas discusiones o acercarnos a ese tipo de temáticas y determinar cómo desde acá se puede empezar a aportar a la forma en que se vienen abordando y las posibles soluciones que se dan en esos territorios. También está en proceso en este momento lo que es el plan de manejo ambiental, también para Sumapaz, el páramo más grande del mundo en este momento, y eso implica de que se está recopilando información técnica, social y ambiental para poder dar esas determinantes que den unas líneas de trabajo sobre lo que es el páramo de Sumapaz. Digamos, en consonancia con eso, estos espacios son esa ventana o ese punto de articulación donde diferentes actores pueden colocar mucha información que nos permita o que le permita a la iniciativa poder seguir consolidando. Entonces, pues ratificamos desde la empresa de acueducto, tenemos interés, la información que tiene la empresa de acueducto, obviamente hacemos las líneas de comunicación que nos permiten colocarlas en disposición. A veces uno se llena de tanta información que cuando la va a analizar no sabe por dónde cogerla, entonces pues recomendaría ya a nivel profesional una ruta de trabajo del componente técnico, el componente social y divulgación. Creo que lo tienen muy claro, está bastante digamos dilucidada la ruta. El componente técnico debería entrar a fortalecer esa ruta con todos esos otros elementos que vienen andando en el camino. La empresa de acueducto, como lo menciono, tiene información que está a disposición de la mesa en la medida en que logremos concentrarla hacia dónde llega la seguridad hídrica de la sabana de Bogotá. Es un punto muy, muy relevante. De ahí les comento que la empresa pues ya hizo un estudio de cómo toda esa dinámica del Amazonas llega a lo que es la sabana de Bogotá y cómo esos ríos aéreos están impactando lo que es la sostenibilidad hídrica de esta sabana. Obviamente pues porque es la razón de ser de la empresa de acueducto. Ahí está. Yo te tengo una pregunta. Sí, y ahora con el anuncio oficial del niño que se viene, ¿qué acciones preventivas están tomando ustedes para esa sequía, para esa falta de lluvias en los próximos meses en Bogotá? La empresa de acueducto, ya nuestra gerente ha hecho varios pronunciamientos oficiales. Se ha venido adelantando en lo que es la infraestructura crítica de la ciudad, es decir, donde tenemos las redes matrices. La semana pasada se acabó de hacer una intervención sobre una válvula de una red matriz, donde lo que se está buscando es que esa red matriz no vaya a fallar ante posibles fenómenos de terremotos. Tecnología de punta, adicional a eso el monitoreo sobre los embalses es constante. Ya se estoy en un aprendizaje del evento anterior, donde se estuvo a puertas de tener unos temas de racionamiento, pero lograron ser manejados. Se posibilitó TVTalk,
como una de las entradas fuertes para Bogotá, donde estaba relegado, ya está. Entonces todo ese aprendizaje le está permitiendo a la empresa prepararse para abordar esto con unos niveles óptimos en los embalses y con un manejo adecuado de lo que es la red matriz. Y gracias a ese trabajo que se hizo en ese evento anterior, la comunidad ha incorporado dentro de sus usos, dentro de su forma de entenderse con el agua, ese relacionamiento mucho más respetuoso con lo que es el recurso hídrico y hace un uso más adecuado de lo que es el agua que le llega a través de su grifo con esta disponibilidad 24 horas. Una pregunta que no puedo evitar. ¿Tienen ustedes alguna política para el aprovechamiento del agua de lluvia? Existe normatividad en el distrito y existen iniciativas. Porque aquí tenemos un excelente ejemplo en la Sociedad de Mejoras, Sí. por todo el sistema que tenemos en el parque. Son elementos que van amarrados. Se han hecho estudios, se han hecho digamos, avances desde el área de ingeniería especializada y otras áreas de la empresa de cuáles serían esos modelos de aprovechamiento de agua lluvia. Sin embargo, el tema está en cómo la empresa se entiende con ese aprovechamiento de agua lluvias, cómo entra la empresa de acueducto a formar parte de esos procesos. Si uno lo mira desde la forma en que eso puede convertirse en digamos, en un ciclo que permita ser sostenible, entra la política pública también de cómo se hace ese aprovechamiento y ese uso. Y entonces cómo entran las empresas, no solamente la empresa de acueductos, sino cómo entran las empresas de servicios públicos a generar ese soporte sobre esos procesos, pero que también le permita la sostenibilidad, porque las empresas de servicios públicos deben tener en cuenta su estabilidad para poder seguir brindando los servicios de acueducto y alcantarillado o los que tengan con ellos. En ese sentido, si las iniciativas de realizar el aprovechamiento y uso del agua lluvia se convierten en gastos públicos o gastos para las empresas de servicios públicos, entran a desestabilizarlas. Entonces, tanto la tecnología que ha avanzado muchísimo... Pero son gastos individuales. Sí. El agua de lluvia es mía si yo la recojo en mi techo y yo la consumo. Otra cosa es que a ustedes les baje la factura. Claro, que no lo miren como competencia desleal. Mira que el tema del bajón de la factura se dio cuando estuvimos a puertas de entrada de racionamientos. Ya hemos tenido 2 eventos. Tenemos el primer evento donde efectivamente estuvimos en racionamiento, en la época de Mocus, donde recuerdan que se hizo una campaña de concientización muy fuerte, y si se miran las curvas de consumo de la capital, bajaron. Y de ahí se mantuvieron. Porque decía, ahorre agua, báñese con su novia. Pero hace 2 años aquí hubo Báñese en compañía. Entonces, el acueducto de se Bogotá mantuvo. el acueducto puede aportar en infraestructura para la recolección Ahí es de agua lluvia. Ahí es cuando les comentaba ahorita, cómo se entiende, no solamente la empresa de acueductos, sino las empresas de servicios públicos con esas nuevas formas de entendimiento con la disponibilidad hídrica. ¿Sí? Cómo entran a formar parte de esos procesos. Que sea la empresa de servicios públicos y las leyes que están en la 142 determinan que esas iniciativas particulares son totalmente viables. Yo tengo en mi sistema... Pero no tienen apoyo del Estado, ni capacitación, ni subsidios. Ahí es ni donde apoyo. ya existe una normatividad distrital que habla sobre el aprovechamiento de las aguas lluvias. Pero no se ha aplicado, o sí se ha aplicado. No se ha aplicado. No se ha aplicado. Yo tendría una pregunta, Jaime. Y Señor. Los temas realmente de Acueducto Bogotá con el tratamiento de aguas residuales estaban previstos que entraban a funcionar la planta de Canoas en el año 2024. ¿Qué ha sucedido con la esperanza de tener un tratamiento de aguas residuales para que no sigamos contaminando el Magdalena? Entonces, ¿hay algún plan de saber cuándo va a estar? Canoas está en procesos, sigue en el mismo proceso, no está parado. No sé si ustedes recuerdan que hubo una problemática bastante fuerte con una tuneladora que quedó por allá enterrada. Sí. Duró muchos años eso, hasta que logró desentrabarse eso. Quedó desentrabado, siguió andando. Lo último que estábamos haciendo era el tema de la licencia ambiental. Ya esa licencia va por buena ruta, es decir, tiene buen escenario. Y se sigue trabajando. El tema predial también ya se ha trabajado
doctor Groh, con ese tema. Es decir, ese proyecto se puede decir que está en su fase de, toda la fase de prediagnóstico, diagnóstico, están surtidas y ya está en proceso. O sea, el distrito sigue en eso. Celebro esa pregunta de Alberto porque realmente estamos funcionando en Bogotá con la Petar Salitre y la Petar Canoas, que tiene que tratar como el 70% de las aguas residuales de esta ciudad no se están tratando. O sea, es un tema para nosotros de suma urgencia y sí sería maravilloso que siendo nosotros socios en esta mesa, sería muy bueno poder tener más concreción y saber cómo acelerar esto, porque es un problema de 24 horas sobre 24 horas, contaminando los ríos, río Bogotá, río Magdalena y Barranquilla, a donde llega el Magdalena y las corrientes marinas, la costa del litoral Caribe. Claro, o sea, hacemos una irresponsabilidad en Bogotá, aquí entre nos, de que estamos contaminando medio país. Dentro de los procesos que tengan en la mesa y las próximas convocatorias, ya sea que la hagamos directamente desde la gerencia ambiental o que sea retroncal la que gerencia de sistema de servicio al cliente, la que venga y exponga el tema, podemos solicitar gestionar dentro de la empresa que se haga una presentación del estado actual del proyecto. ¿Qué te parece, Gina, ese tema desde la Sociedad de Mejoras de Ornato, donde el tema del manejo de aguas residuales realmente es de interés nuestro? Claro, sería muy bueno. Hay también hay un portal que está en lo de la sentencia del Río Bogotá, donde están los informes mensuales de la sentencia del Río Bogotá. Uno de los literales que están ahí dentro, eso es público, totalmente público. Está el informe de avance específicamente sobre lo que es la Petar Canoas, que está como uno de los componentes, uno de los hitos de seguimiento dentro de la sentencia del Río Bogotá. Pues Gustavo, miembros del Comité de Ecosostenibilidad, me parece que ese es un tema, hablando del tema de aguas, es aguas arriba y aguas abajo, que es el mismo proceso. Para nosotros sería de sumo interés que invitáramos a los miembros de la sociedad en su conjunto a una presentación de ustedes sobre el tema de manejo de aguas residuales y en qué va la Petar Canoas. Así que yo sí creo que sería muy interesante que tú transmitieras esta inquietud y ver en qué momento es oportuno hacer esa discusión. Claro que sí. Delimitando el tema sería manejo de aguas residuales y Petar Canoas o solo Petar Canoas. Es el tema del agua. El tema del agua. Sí. Es la sostenibilidad, es el futuro, hacia dónde vamos. Sí, entre más lo podamos acotar, la empresa es grandísima, ¿sí? Y así cada uno de los actores lleva sus proyectos, todos tenemos nuestro POIR, tenemos nuestro plan de acción, pero cada uno está llevando su granito de arena, está trabajando sobre su tema. Entonces, si hablamos sobre la sostenibilidad del agua, nos tenemos que meter en todas las áreas de la empresa, porque la sostenibilidad va desde la... Agotemos. Exacto. Parte del tema, realmente yo tuve la fortuna de ser el constructor con el doctor Santiago Montero del interceptor Río Bogotá-Torca-Salitre, en donde en el año 2002 pusimos a funcionar la planta de tratamiento del salitre, que pues ya han pasado 25 años. Había las expectativas realmente de que la Petar Canoas empezara a funcionar en el año 2024, después de haberse quedado las tuneladoras enterradas, los problemas que sufrimos con algunos de los gerentes de la cultura, en fin, tanto tiempo ha corrido que no sabemos cuándo va a terminar. Si puedo estar, ojalá yo vivo todavía para ver el saneamiento del río Bogotá. Es que el problema de las aguas residuales no solamente es de Bogotá, sino de los municipios aledaños que están en la parte alta de Villapinzón. Traemos problemas con aporte de metales. ¿Qué articulación existe entre el acueducto de Bogotá, las Petar y el resto de municipios? Yo propongo lo siguiente, porque la reunión pues ya ha estado bastante amplia. Siento que hay apertura para seguir explorando el tema, me parece, y agradezco muchísimo pues, nuevamente a todos por la asistencia. Aquí yo coloqué como algunos de los elementos, vamos a hacer una nota de la reunión. Está obviamente constante el tema de la divulgación, los insumos para la política de Estado, tener un componente técnico entre eso y las acciones de corresponsabilidad.
y allí pues, vamos a tratar de articular. Hay cosas pendientes, por ejemplo, con lo que veníamos, por ejemplo, el banco de semillas de los bosques urbanos, la agenda biocultural, y allí de pronto el acueducto nos puede ayudar para fortalecer los procesos que están haciendo las comunidades con algunos espacios para hacer unos bancos de semilla en algunas localidades que de pronto sobre predios del acueducto. Esos son los puntos básicos de lo que se habló hoy. De lo que se habló hoy. Y que quedamos engranados. Engranados. Entonces la próxima reunión de la mesa es la última semana de junio. Tenemos Perdón, 25, para ser concretos. En Salón Casa Parque. Allá arriba. Listo. Ah, en la Casa Pero Parque. entonces lo dejé en el mismo horario de nuestro comité de sostenibilidad, 3 a 5 de la tarde. Ah, bueno, lo hacemos por la tarde. O sea que es una reunión de comité ampliada. Sí. Está bien. Y pues haciendo pues seguimiento al tema de ratificar el acompañamiento de la mesa, pues la mayoría de las personas, el secretario lo mantuvo, no sé si los colegas también. Quedan invitadísimos. Entonces claro. quedamos ahí Sí. en la lista que está De aquí, 3 a 5, pedirle pronto al colega del el acueducto que pueda jueves hacer. 25 de junio.